un cristiano entrar en la política? ¿Debe o no debe? Porque parte de la iglesia dice que sí, parte de la iglesia dice que no. Amén. A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Nos dice la Biblia que debemos o podemos participar en el gobierno de nuestro país. Es el deseo de Dios que los creyentes gobiernen una nación, porque han habido creyentes, presidentes que han sido pertenecientes a iglesias cristianas. Amén. Vamos a ver, en primer lugar, absolutamente, en la Biblia, hermanos, no existe fundamento bíblico para afirmar que los creyentes pueden o deben participar en la política. Amén. Vamos a ver uno. Definición de cristianismo y definición de política. Cristianismo viene del término cristiano, es decir, una persona que sigue a ¿quién? A Cristo. Aquel que se dice cristiano y no sigue a Cristo no es cristiano, simplemente lleva una religión, puede ser hasta un creyente, porque cree, así como hay terroristas que creen en su filosofía enferma, hay cristianos, hay creyentes que creen en lo que dice la Escritura no con una fe bíblica, sino con un asentamiento intelectual. Amén. Dicen, sí, creo que es correcto lo que dice la Biblia. Amén. Pero no hay un cambio, no hay una transformación. Es decir, la fe bíblica, la fe cristiana no está depositada en su corazón, porque la fe cristiana lleva al creyente verdadero a obrar en obediencia en lo que está creyendo. Entonces, cristianismo viene del término cristiano, que viene a ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, cristianismo es el reino de Cristo o el reino de Dios. Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios es el mismo reino de Cristo, porque estamos en el nuevo pacto, donde Cristo vino a traer ese reino. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Él lo trajo. Eso viene a ser el cristianismo. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento no se encuentra el término reino de Dios? Ahí encontramos al Padre como rey del pueblo de Israel. Amén. Hasta para eso, hermanos, hay una explicación. Porque el reino de Dios tiene una connotación, en el Nuevo Testamento aparece esta definición, y le da un contexto espiritual, más que un contexto político o un contexto territorial de gobernación física, como en el Antiguo Testamento. Por eso no se encuentra en el Antiguo Testamento el reino de Dios. Cristo dijo que el reino de Dios se ha acercado, es decir, Él reveló el reino espiritual del Dios Padre a través de Él. ¿Y dónde lo puso? No lo puso en una nación física como Israel en el Antiguo Pacto. ¿Dónde lo puso? ¿En el corazón de quién? Del creyente. Cuando una persona se convierte a Cristo, el reino de Cristo lo pone en el corazón de ese creyente. Entonces nace de nuevo y es un hijo de Dios. Amén. Entonces encontramos la definición de cristianismo. La definición de política. Política es el arte de organizar territorial y políticamente un Estado, así como por ejemplo Israel. Amén. Israel, por ejemplo, ¿Israel tenía política? Claro que tenía política. Amén. Estaba organizado. Conclusión, cristianismo viene a ser entonces reino espiritual de Dios en el corazón del creyente, es decir, la iglesia. Política viene a ser el reino físico de una nación, reino físico, como por ejemplo Israel y las naciones que no son cristianas, las naciones paganas, las naciones totales del mundo de todos los tiempos. Eso viene a ser la política. Amén. Desde ahí estamos partiendo para definir si es correcto o no es correcto que un creyente entre en política. Amén. 2. El propósito del cristianismo y la política. ¿Cuál es el propósito de por qué fue instituido el cristianismo y de por qué fue instituido la política? El propósito principal de todo cristiano, ¿cuál es? Marcos 16:15, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión y la misión más alta que un creyente le ha sido otorgado, le ha sido ordenado por Dios. Es una orden imperativa de Dios. ¿Cuál es el propósito de la política? El propósito de la política es gobernar
territorialmente una nación o un pueblo. ¿Con el fin de qué? De organizarlo para buscar su bien político, político, económico, social, etcétera. Amén. Vemos que no es negativo en un sentido original de lo que es política. Es organizar, amén, una nación, buscando su bien político, su bien económico, su bien social, pero no tiene nada de espiritual. En otras palabras, el compromiso de la iglesia es la transformación espiritual y eterno de las personas. El compromiso de la política debería ser o es la transformación espiritual de las personas. No, el de la política es el bien material y temporal. Vemos la diferencia entre los propósitos de la iglesia y los propósitos de la política. Amén. Tienen propósitos diferentes. Cristo hizo una clara y contundente diferencia entre el reino del mundo y su reino. Amén. Él dijo que habían dos reinos en este mundo y él hizo una marcada diferencia, y de eso nosotros, la iglesia, nunca nos debemos olvidar. Cuando la iglesia olvida eso, hermanos, el mundo se mete a la iglesia, porque la iglesia no se puede meter de esa forma al mundo, es al revés. Juan 18, 36 a 37 dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, o sea, de este mundo. Vamos a hacer una exégesis. La palabra mi reino es basileia de Juan 3:3, cuando dice: el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Amén. Esa palabra reino es el mismo. Habla de un reino espiritual, habla del cristianismo. Amén. Habla del gobierno espiritual de Cristo en el corazón del creyente. En el Antiguo Testamento hubo una promesa, dijo: ya no les voy a escribir mis mandamientos en piedras, en tablas, en constituciones políticas, sino en ¿qué? En el corazón de las personas. Allí se entrona el reino de Dios. Amén. Y la frase no es de este mundo, o sea, mi reino no es de este mundo. La palabra mundo es cosmos. El cosmos es este mundo físico con sus habitantes y su sistema pecador. Esa es la palabra cosmos. Amén. Entonces Cristo dijo: mi reino no es de este cosmos, no le pertenece a este mundo, como está organizado, política, económica, socialmente, no le pertenece, no tiene nada que ver. Mire, desde ahí estamos partiendo las palabras del Señor Jesucristo. 3. ¿Cuándo entonces surgió la idea de que la iglesia puede incursionar en la política? La política en sí nació en Grecia, en los siglos 8 y 7 antes de la era cristiana. Es muy antigua. Amén. Llegada a la era cristiana, en el siglo 3, en el siglo 3, Tertuliano consideraba que el cristianismo no debía involucrarse en la política por ser esta demasiado corrupta. Amén. En el siglo 1, ya en el siglo 3, San Agustín opinó que sí debería involucrarse en la política. Por eso, hermanos, no es de asombrarse que la Iglesia católica, romana, apostólica, siempre está ligada ¿a qué? A la política. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia católica, sus papados, todos ellos han estado fuertemente ligados a los reyes, como dice Apocalipsis, a los reyes de este mundo. Y cuando uno estudia Apocalipsis, habla, ¿verdad?, de una mujer. No digo quién va a ser esa mujer, porque hay controversia en eso. De una mujer, decía, ¿verdad?, que estuvo involucrada o que había fornicado, dice, ¿con quién? Con todos los reyes de la tierra. Hablando del poder, de la política. Amén. En el siglo 3 acontece algo a la iglesia. Supuestamente se convierte el emperador Constantino. ¿Se han escuchado nada de Constantino o no? De ahí viene Constantinopla, ¿no? Constantino se convierte al cristianismo. En ese tiempo, si no me equivoco, Roma estaba gobernada por 2 emperadores, ¿sí? Entonces el emperador Constantino, él pide ayuda, invoca ayuda. Ellos no creían en Dios.
Y él tiene una visión, una revelación y una señal, dice así la historia, que él ve una voz, escucha una voz y le dice: con este signo vencerás, con este símbolo vencerás. Y aparece una cruz, ¿sí? Aparece una cruz y él entiende que es el Dios de los cristianos. La iglesia cristiana en ese tiempo, la iglesia estaba perseguida por Roma. Y entonces él manda o ordena que los escudos de los soldados se les ponga esa cruz y salen con unas banderas y pelean, aún con un ejército menor, y logran vencer al otro emperador. Y él queda como el único emperador de Roma. Entonces él se bautiza y se convierte supuestamente al cristianismo. Miren la astucia del diablo. Amén. Y él declara: nunca más los cristianos serán perseguidos. La iglesia saltó en pie. Y él dice: a partir de ahora se le dé beneficio más bien a los cristianos. Y él declara la religión oficial después, claro, ya otro emperador del Estado romano, el cristianismo. Y todos pueden decir, parece una buena medida, ¿verdad? Si hoy día aprueban leyes a favor de cristianos, ¿quién puede decir que es una mala medida? Pero no todo lo que brilla es oro. Esas medidas y esa supuesta conversión, en lugar de hacerle bien a la iglesia, le hizo el peor daño de toda la historia. Porque la iglesia, hermanos, se convirtió al paganismo. De ahí es cuando nace la iglesia católica. Se mete la idolatría, se mete la política, donde el que gobernaba en la iglesia era el emperador. Él nombraba obispos, quitaba obispos. Desde allí, la iglesia cristiana se prostituyó. Mire el contexto de la política, de dónde nace. ¿Sí? Puede entender, hermanos, que no todo lo que parece aceptable, humanamente hablando, no significa que esté en la voluntad de Dios. Cristo dejó a su iglesia en las barracas, perseguida, angustiada. Vino el hombre, la sacó de ahí y lo puso en el trono del poder. ¿Y cómo está la iglesia hoy día? Esa iglesia que fue cristiana, que la iglesia católica, apostólica, según ellos, romana. Existen 3 y hasta 4 grandes teorías acerca de la escatología. ¿Qué es la escatología? Lo que va a ocurrir en el futuro. El rapto, el milenio, ¿verdad? Todos estos acontecimientos. ¿Amén? Usted sabía de que todos los teólogos no piensan igual, ¿no? La hermenéutica no la entienden todos o no la estudian de la misma forma, ¿no? Existen 3 y hasta 4 teorías, forma de interpretar la escatología, de la hermenéutica. Uno es, no voy a entrar en detalle de las 4, las voy a nombrar, pero voy a solamente hacer énfasis en una. ¿Sí? Una es el premilenialismo. Ellos enseñan que Cristo vendrá antes del milenio. Amén, que el milenio es después y Cristo vendrá antes. Otra teoría del postmilenialismo, de eso nos vamos a abarcar, del postmilenialismo. ¿Qué significa? Que Cristo, dicen ellos, vendrá después del milenio, que no vendrá antes a arrebatar a su pueblo. Otro es el amilenialismo. Ellos no creen que exista el milenio, niegan la existencia, que no va a haber milenio, que es algo simbólico, que está mal interpretado. Y lo último es el premilenialismo, casado con el dispensacionalismo, que el día voy a enseñar. Amén. Vamos a ver, voy a hablar algo corto de qué es la teoría postmilenialista, la cual se ha dividido en tradicional y moderna. ¿Amén? ¿Qué enseña la teoría postmilenialista tradicional? Miren lo que enseña. Ellos enseñan que todo el mundo será traído gradualmente, o sea, poco a poco, a Cristo. Amén. Y que todo el mundo será transformado por el poder del Evangelio. Amén. En un mundo de justicia y paz, y que el Espíritu Santo será derramado como nunca antes ha existido, y que la iglesia experimentará una prosperidad incomparable. Amén. Antes de la venida del Señor. O sea que cuando Cristo viene, va a encontrar un mundo cambiado, transformado. Y para ellos, hermanos, ese es el milenio. O sea, que Cristo no va a venir antes, que el rapto no va a suceder. Amén. Sino que la iglesia poco a poco va a ir siendo cambiada y transformada por el poder del Evangelio.
Mira lo que piensa. Amén. ¿Cuál es la teoría del postmilenialista moderna? Enseña que el nuevo mundo profetizado en las Escrituras no vendrá por la predicación del Evangelio, ni por el poder del Espíritu Santo, ni tampoco por un cataclismo apocalíptico, como sí enseña la Biblia. La Biblia dice que antes de que venga Cristo, ¿qué va a haber? Un cataclismo apocalíptico, no. Ahí vemos las copas, las iras, amén, derramadas, las plagas y todo eso. Pero ellos niegan, ellos dicen que todo es un simbolismo. Amén. Ahora, ellos dicen que el milenio solo vendrá gradualmente, pero a través del esfuerzo humano. Amén. Creando una política de mejoras sociales y mundiales, y que la humanidad irá evolucionando para bien, que las enfermedades encontrarán su cura a través de la ciencia y que los males sociales serán erradicados por medio de la educación y las buenas leyes que el Estado y el hombre va a dar. Imagínense, aunque parezca mentira, muchos ministros están creyendo esto. ¿Sí? Y es precisamente esta última teoría postmilenialista moderna que muchos ministros están creyendo y enseñando, y muchos otros simplemente los siguen sin saber cuál es su teología base. Muchos de estos ministros que salen por la televisión no creen en el rapto. No creen que Cristo vendrá antes de un cataclismo mundial, de una guerra, de una tercera guerra mundial, como enseña la palabra de Dios. Ellos creen que no, que el milenio ha sido mal interpretado y que el mundo va a ser transformado poco a poco. Unos por el poder del evangelio y otros creen que no, por el esfuerzo del hombre. Ellos dicen, mira, la ciencia ha aumentado y vemos que hay enfermedades nuevas, pero vemos que encontramos la cura. Pero hermanos, por cada cura que encuentran, aparecen 2 o 3 enfermedades nuevas. Por eso que ellos quieren conquistar el mundo para Cristo, porque ellos creen que va a ser transformado y que todo va a ir bien, y por eso quieren tomar el poder de los países. Y la iglesia, otros dicen amén y no saben, hermanos, cuál es su teología, cuál es su teoría acerca de las cosas que van a acontecer. Por eso, ¿eso será lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que la educación y las mejoras, ha sido la educación y las mejoras tecnológicas que han mejorado el mundo. El mundo está cada vez de mal en peor, ¿verdad? Demuestra un botón. El Perú nada más, mire cómo ha aumentado la delincuencia. Por un celular están matando. No le encuentran plata. Hace poco mataron a un joven que lo asaltaron, no le encontraron celular, no le encontraron nada, y lo mataron por no haberle encontrado nada. O sea, encima hay que comprar para que no nos maten. Ahora lo hacen con una maldad tan grande. Si no le encuentran nada, a propósito lo matan. Como si fuera obligación de las personas llevarle plata para ellos. ¿Ha detenido la educación eso? No, hermano, la educación no nos va a detener. Ni con charlas, hay que darle charlas. El secreto dice, no está en hacer más cárceles, en hablarles, en traer psicólogos. Hermano, eso no cambia ni con psicólogos. Eso no entienden, son árboles torcidos. ¿Dónde está la base? En que Cristo tiene que hacer la obra de transformación en el corazón de esas personas. En que el reino de Dios se establezca en el corazón de las personas, no en la política. La historia de la humanidad ha demostrado todo lo contrario de lo que esta falsa teoría enseña. El mundo rumbo a la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es lo contrario a la utopía. ¿Qué es la utopía? Lo contrario a la entropía. ¿Qué es la utopía? La utopía viene de ese término de no recuerdo el nombre, de un escritor que él escribió una obra, ¿no? Donde él, una obra ficticia, ¿no? Donde él creó un mundo donde era todo paz, tipo hippie, todo paz, amor, todo un mundo perfecto, dentro de una isla, y a esa isla le puso utopía, ¿sí? Creo que significa, esa palabra significa un mundo que no existe, algo así, porque esa es la verdad. Y lo contrario de la utopía es la entropía. ¿Qué enseña la entropía? La entropía enseña la Biblia, que el mundo irá de bien a mejor o de mal en peor. ¿Qué enseña la Biblia? ¿La utopía o la entropía? La entropía. La Biblia enseña que el mundo irá de mal en peor. Si no, lea Mateo 24. Y usted va a encontrar cómo va a terminar el mundo. Eso es lo que profetiza las Escrituras. Eso es lo que profetiza la Biblia.
La misma historia de la humanidad ha demostrado, hermanos, que la enfermedad, la pobreza, la inmoralidad, las guerras de este mundo irán de mal en peor. Y esto es precisamente gracias a la intervención del hombre y de su educación. Precisamente es por causa del hombre que el mundo está como está. Este es el designio de Dios. ¿Usted cree que usted lanzándose para presidente y usted va a mejorar el Perú? ¿Va a mejorar el mundo? ¿Usted se va a ir contra los designios de Dios? ¿Le vamos a ganar a Dios de buenos? ¿Vamos a mejorar el mundo con nuestra buena... Yo no digo que haya mala intención, pero ¿le ganaremos a Dios? ¿Nos iremos en contra de lo que dice Mateo 24? Por tanto, es totalmente falso y antibíblico pretender que el mundo va a cambiar a través de la política, aunque esté aplicada por cristianos. Es más, según la profecía bíblica, el mundo terminará en una guerra mundial tan devastadora, hermanos, que las dos guerras mundiales anteriores, la primera y la segunda, quedarán pálidas frente a esta tercera guerra mundial que va a terminar casi con el mundo. Dios va a tener que intervenir, hermanos, para que no destruyan al mundo. Y muchos cristianos quieren entrar en la política para mejorar el mundo. Qué iluso pensar eso, ¿verdad? Apocalipsis menciona un número. Menciona el número de 200 millones de soldados. O sea, hasta el número de soldados le dice, cuando un ejército se va a levantar del este, allá en Europa, y va a ir rumbo al Medio Oriente, donde está Jerusalén, y van a sitiar ese lugar. Y Juan, en el libro de Apocalipsis dice, y yo oí el número, 200 millones de soldados. ¿Saben cuántos es 200 millones de soldados? 2 veces 100 millones de soldados. Es bastante. Imagínense, hermanos, va a ser un mar humano con toda la tecnología moderna para destruir ¿a quién? A Jerusalén. Y será sitiada. Y Dios va a tener, hermanos, que intervenir. Esa guerra que se va a desatar, ¿saben? Claro, ahí va a estar el anticristo. Tendrá como fin quién se quedará en poder del mundo. ¿Quién va a dominar el mundo? Ahí van a estar los rusos, ahí van a estar los chinos, amén. Ahí van a estar los, ojalá que no estén los peruanos, ¿verdad? Como vemos, el mundo no mejorará por causa de una mejor política, educación o cualquier otro esfuerzo humano. Dios dice, no, el mundo no va a terminar mejorado por ninguna política. Amén. Es más, la humanidad en la cumbre del pecado, hermanos, y la autodestrucción, ni siquiera allí se arrepentirá. Cuando el mundo vea todas esas desgracias que van a ocurrir y la ira de Dios, ahí sí es la ira de Dios, porque una cosa es la ira del anticristo, en la enseñanza pasada di eso, y la otra cosa es la ira de Dios, cuando Dios nos va a librar de la ira, ¿de quién? De su ira. Pero el anticristo, la Biblia dice que le hará guerra a los santos y los vencerá. Pero cuando Dios desate su ira sobre la humanidad, ¿usted cree que la humanidad se va a arrepentir? Miren lo que dice Apocalipsis 9, 20 a 21. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La Biblia enseña que la humanidad va camino hacia el caos y la destrucción. La obra final de la humanidad no es la utopía, mundo perfecto, es la entropía, es el caos total. El fin de la era moderna será llegar al borde de aniquilar toda vida humana del planeta. Felizmente, hermanos, Dios va a intervenir para que esto no suceda. Eso dice la Biblia, Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Usted lee la historia de esas desgracias, de esas muertes que persiguen a los siervos de Dios. Y Dios dice, eso va a quedar chico con lo que va a venir y la iglesia va a sufrir. Y el mundo va a sufrir. Y si aquellos días no fueren acortados,
Nadie, incluso la iglesia, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y creemos que la política va a cambiar el mundo? 4. Falsos argumentos. Aquí entramos al meollo, la médula del asunto, ¿sí? Porque aquí es donde te ponen estos argumentos. 4. Falsos argumentos para sustentar que el cristiano sí puede entrar en la política. A ver. Primer argumento. En vez de que los inconversos corruptos tomen el poder, la iglesia debe tomar el poder. ¿Escucharon ese argumento? No. ¿No? Cuando predican, y suena bien. No, prepárese. ¿No? En vez de que haya presidentes corruptos, la iglesia, prepárese para que usted sea un buen doctor, un buen abogado. Yo no digo que no se prepare, hermano, prepárese. Y ganes el pan honestamente, y si es con capacitación, mucho mejor. Pero otra cosa es la política. Es gobernar. Una cosa es un trabajo cualquiera y otra cosa es gobernar el mundo, porque política es gobierno. Hay una diferencia entre servir a Dios y servir a la gente inconversa a través de ser un doctor, ser un veterinario, ser un maestro, porque está sirviendo y ahí demuestra usted que es creyente. Otra cosa es a través de la política, porque política no es lo mismo que cualquier empleo, es gobierno, es tener poder. Es diferente, es estar sobre un reino y dirigirlo y controlarlo. Amén. Vamos a ver. Miren, para que un político haga mejoras en este mundo, ¿qué necesita en primer lugar? ¿Qué necesita tener? Poder. Amén. De lo contrario, ¿cómo va a poder gobernar y crear mejoras? Es por esta lógica humana que muchos creyentes están entrando en la política, no por una lógica bíblica. Ellos dicen, yo quiero que mi gobierno, mi país mejore. Amén. Pero para mejorarlo, ¿qué tengo que tener? Poder. Y para tener poder, tengo que entrar a la política y tengo que postular. Amén. Desde ahí esta es la forma de pensar humana. Amén. Ellos dicen, a través de ello doy leyes más justas que serán en beneficio de la humanidad. Ya que sin el poder humano no es posible, hermanos, traer leyes a este mundo. Así seas cristiano y así no lo seas, necesita del poder humano. Sin embargo, Juan 1:10 dice que este mundo, cosmos, acuérdese de lo que leímos anteriormente, no conoció a Cristo. Vamos a ver lo que dice Juan 1:10. En el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Más abajo dice, a los suyos vino, habla de Israel, pero arriba dice del mundo. Entonces, Juan 1:10 dice que el mundo, el cosmos, este mundo, con todo su sistema, no le conoció a Cristo, sino que lo rechazó. Entonces, ¿podría la iglesia gobernar un mundo que no reconoce a su creador, que lo rechaza y encima se le opone abiertamente? No. Cristo nos mandó a establecer su reino, su iglesia, no el cosmos. No el mundo. La naturaleza de la iglesia no es el poder del gobierno, sino el servicio. Dos cosas fundamentales y distintas. Mateo 20, 25 a 26 dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, políticos, amén, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser grande? ¿Qué dice? Sirve, pero no a través de la política. Aquí habla, hermanos, de política y de servicio, y los ponen no iguales. No dice, hazte pequeñito y de pequeñito hazte político. No dice eso. Es un contraste entre política y servicio. Juan 18:36, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Jesucristo, hermanos, no es rey de este mundo cosmos. Y si el Señor no desea gobernar este cosmos, ¿será la voluntad de Dios que la iglesia sí lo gobierne? Por supuesto que no. La iglesia no puede detener los designios de Dios, menos oponérsele, como lo hacen muchos cristianos al entrar en política. Es duro, ¿verdad? Porque yo he visto pastores, pastoras postulando.
Yo siempre he sostenido que no pueden entrar. He escuchado apóstoles profetizando sobre ciertos pastores, sobre ciertos países que iban a gobernar y que iban a entrar. Hasta ahora estoy esperando que ganen. Ni figuraron siquiera en los resultados, que nunca fue el propósito de Dios. Y así ganaran, eso no significa que Dios esté en el asunto. Dios nos mandó transformar al individuo en la imagen de Jesucristo por el poder del Evangelio. No nos mandó mejorar nuestra sociedad a través de la política. Dejemos la política para las gentes del mundo que deliran con la idea de que las cosas van a mejorar a través de la política. 2. Segundo argumento. Segundo argumento. A través de la política, los creyentes pueden dar leyes más justas a favor del reino de Dios. Así dicen, ¿verdad? Hay que entrar en política, dice, porque a través de la política nosotros los creyentes podemos dar leyes más justas a favor del reino de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que la iglesia entre en la política para que de esta manera ciertos cristianos puedan establecer leyes más justas que favorezcan el reino de Dios como el evangelismo, la libertad de culto, etcétera? En respuesta a esto solo recordaremos lo que el Señor dijo en Juan 18:36. Dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Miren lo que dice Cristo. Cristo estaba frente a la autoridad de Poncio Pilato, el cual le recalcaba que los judíos lo habían entregado a su autoridad por autoproclamarse rey de los judíos. La respuesta divina, la respuesta del Señor fue que su reino no es de este mundo, por tanto, su reino era espiritual, no físico. Pero además aclaró que por no ser de este mundo, no permitía que sus siervos lo defendieran. Este es el meollo para esta respuesta. Él no permitió que sus siervos de su reino espiritual lo defendieran en este mundo físico. Como vemos, toda acción en pro de defender el evangelio a través de esfuerzos y estrategias humanas como la política hacen del reino de Dios un reino humano, lo cual es antibíblico. 3. Tercer argumento. Podemos entrar en la política, dicen ellos, porque Dios fue el que puso reyes sobre su pueblo Israel. Vamos a ver. En primer lugar, la perfecta voluntad de Dios para Israel nunca fue darles un rey. Creo que no han estudiado la Biblia los que sostienen esta teoría. Nunca fue darles un rey. Sino que Él mismo quería gobernarlos y dirigirlos y ser Él su rey. Ustedes estudian el Antiguo Testamento y vamos a verlo no solamente a Dios como el Dios, sino como el rey de Israel. Él quería gobernarlos a través de ¿qué? No de la política, a través de sus profetas. Pero Israel miró a las naciones paganas y exigió un rey como ellas tenían. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué dijo Dios? Cuando Samuel se lamentaba y Dios le dijo, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado, dijo. Eso es lo que piensa Dios acerca de la política y de cómo están establecidos los reinos totales del mundo. Están en la voluntad permisiva de Dios. Amén. Cuando Cristo, hermanos, instituye el nuevo pacto, trayendo el reino de Dios a la tierra, se entrona Él como el rey soberano de este reino de su iglesia, pero en los corazones de sus súbditos. Amén. Por ende, no es bíblico que sus súbditos de este reino espiritual, o sea, los cristianos, aspiren a cargos de poder de gobierno seculares. ¿Será bíblico que la iglesia pretenda volver a cometer el mismo pecado que cometió Israel de pedir rey para que los gobierne? ¿Será la voluntad de Dios que Cristo sea el rey de su iglesia y la iglesia sea el rey de este mundo? Ilógico, ¿verdad? Además, está el hecho de que los reyes de Israel que reinaron en el antiguo pacto, donde a Israel físico se le dio las tierras de Canaán como promesa, la cual tomaría a punta de espada. Era un mundo, era un tiempo físico. Amén. Era una promesa física. Eran unos reyes que gobernaban en la voluntad permisiva de Dios físicos. Cristo vino a instituir el reino espiritual.
Ahora estamos en el nuevo pacto, donde existe una mudanza de lo físico a lo espiritual, de las sombras, como dice Pablo, a la verdad espiritual, de tipos a antitipos de Israel a la iglesia. Pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo trae la revelación de que es el tiempo de la iglesia y no del Israel físico, de evangelizar las almas y no de la conquista del mundo prometido, o sea, Canaán, por el pueblo de Israel. Esta es la única encomienda que nos hizo el Señor Jesucristo como iglesia, evangelizar y discipular. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. El último argumento. Este es el más fuerte, quizás que usan. Lo vamos a estudiar. Ellos dicen, podemos entrar en la política porque José, porque Daniel, porque Mardoqueo y hasta Lot, lo meten ahí, porque Lot también estaba en eminencia. Sí lo hicieron. Ellos entraron en política. ¿Por qué? Porque gobernaron. Y desde que gobiernan es política. Este argumento sostiene que la iglesia sí puede incursionar en política porque la Biblia dice ellos que, por ejemplo, habla del gobierno de José, Daniel, Mardoqueo. Aquí llegó a ser el segundo del rey Asuero, y a Lot, que se sentaba en las puertas de la ciudad. Y todos sabemos que las puertas de la ciudad era un lugar de tomar autoridades importantes en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Primero vamos a ver el caso de José, todos juntos, de Daniel y de Mardoqueo. De Lot lo vemos aparte porque es diferente a los tres. Amén. Vamos a ver el caso de José. Vamos a ver el caso de Daniel y vamos a ver el caso de Mardoqueo. ¿Sí? Los tres juntos. Uno, los tres fueron completamente fieles y obedientes a Dios. Fueron los hombres más íntegros y probados por Dios de ese tiempo. La pregunta es, ¿los cristianos que hoy día se lanzan a la política son los hombres más fieles, más obedientes y más probos de este tiempo, de toda la iglesia del mundo? Sin respuesta, ¿verdad? Dos. Gobernaron convencidos por medio de las escrituras y por la revelación a través de profetas de Dios, de verdaderos profetas de Dios, que esto era la voluntad perfecta de Dios. No como lo hacen hoy día, a través de una falsa profecía o de una mala interpretación de la Biblia. 3. Ellos no planificaron de antemano llegar a la política como sí lo hacen hoy día. ¿Se da cuenta que no hay punto de comparación? 4. Ellos, Daniel, José, Mardoqueo, nunca hicieron acuerdos o alianzas políticas para llegar a gobernar, como sí lo hacen hoy día. Ven un partido supuestamente cristiano si no hay alguna persona que no sea cristiana ahí metida. Es más, hacen alianzas. Hoy día ve el Congreso del Perú, estas elecciones, que han pasado, ve como no han ganado, cómo se han metido ahí, y han ido de mal en peor, ¿verdad? Se metió un pastor por ahí y en el partido donde se metió terminó una corrupción total, ¿verdad? Ahí están por los dirigidos, supuestamente por Dios. Alianzas con el hombre. 5. Los 3 varones de Dios no fueron puestos en eminencia para conquistar las naciones ni para promover mejores leyes, amén, a fin de mejorar la sociedad y nada de eso, sino que esto obedeció a un exclusivo plan de Dios, exclusivo, único plan de Dios, de proteger a su pueblo de Israel, del cual saldría el Redentor del mundo, para que él fuese fiel a la promesa que le dio a Abraham. Todo ello tenía que ver con Israel, con el plan de Dios para Israel, su pueblo, del cual vendría el Salvador del mundo, y así se cumpliera el plan de Dios. José, ¿te acuerdas José cuando le dijo a sus hermanos, cuando se rebeló, dijo, no les pese haberme entregado? ¿Por qué dijo? Porque Dios ha sido el que me ha enviado delante de ustedes para salvaguardar la vida de ustedes, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Lees, hermanos, cómo gobernó Daniel, Mardoqueo, el contexto, cuando iban a destruir al pueblo de Israel, lo querían desaparecer del mapa al pueblo de Israel. Y hoy día la iglesia que se mete en política tiene los mismos
¿Podrá tener los mismos argumentos? ¿Habrá un punto de comparación? No lo hay. No existe, hermano. Aparte de que era otro tiempo, era el antiguo pacto, el Israel físico, donde las promesas se ganaban a punto de espada y de estrategias. Hoy día no. Nuestra guerra ya no es física, sino ¿qué cosa es? Espiritual. Y ya no es con el hombre, sino con ¿quién dice? Contra demonios. Se da cuenta que hay una mudanza de todo. Que el Israel y que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento simplemente era un tipo de lo que del reino de Dios que nos ha sido revelado a nosotros, la iglesia. El último caso, el caso de Lot. ¿Por qué lo dejé aparte? Porque es un caso muy diferente a los anteriores. 1. Lot fue un hombre materialista. Bien, señor Chiclayo, esto. Lot fue un hombre materialista que tenía sus ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Su expectativa carnal y su autodirección humana lo llevó a anhelar las tierras, entre comillas, prósperas de Sodoma. Se han leído la historia, ¿verdad? Abraham, ¿no? Le dice, tú escoge. Y él vio, pues, hermano, los valles, las tierras de Sodoma. Y él dijo, para allá me voy. Y lo dejó a Abraham en lo peor. ¿Qué vemos ahí a un hombre? Materialista, pues. 2. Él fue parte del gobierno de Sodoma, sentándose a las puertas de la ciudad. Imagínense. 3. Aunque afligía su alma por ver el abundante pecado de esa ciudad, nunca la abandonó. 4. Aunque supo desde un principio que su tío Abraham era un hombre dirigido por Dios y que él decidió acampar en tiendas, él escogió la ciudad organizada de Sodoma. Él escogió ya una ciudad. 5. Su espiritualidad y moralidad eran tan mediocres que no dudó en ofrecer a sus hijas a la multitud para que sean abusadas, para que sean violadas, a fin de salvaguardar la integridad de 2 hombres que entraron a su casa. ¿Usted haría eso? Nadie haría, ningún padre haría eso, ¿verdad? Así haya sido otro tiempo, hermanos. Nadie haría eso. Él lo hizo. Los ángeles se lo impidieron. Él ofreció a sus hijas, porque esos hombres enfermos querían violar a esos 2 ángeles. La gente no sabía que eran ángeles, ¿no? Y luego le dijo, no les hagan nada. Llévense a mis hijas, le dijo. Imagínense, qué padre, ¿eh? 6. Permitió que sus hijas planearan tomar maridos sodomitas. Eso también dice la Biblia. Y no que temía mucho a Dios. Elí nunca estorbó a sus hijos cuando ellos hacían las cosas malas delante de Dios. Y Dios levantó al profeta Samuel. Y Dios le dijo a Samuel, le reveló el por qué iba a cortar a Elí. Le dijo porque él no había estorbado a sus hijos cuando ellos hacían lo malo. 7. Finalmente, Lot nunca logró convertir a esa ciudad a Dios, sino que casi pierde la vida allí. Dios tuvo por su misericordia, no que sacarlo y salió fracasado, salió sin nada. Hasta la mujer, hermano, se convirtió en una estatua de sal. No sé si era sal de mesa o de mina, pero se convirtió en sal. 5. La primera tentación del gobierno humano en el Nuevo Testamento. La primera tentación al reino de Dios para incursionar en el gobierno de este mundo lo hicieron al Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo? El diablo, ¿verdad? Lucas 5, del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrero me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios, adorarás, y a él solo servirás. A ti te daré toda esta potestad de los reinos del mundo y la gloria de ellos. En otras palabras, trató de seducirlo con palabras salameras. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Eres tú el elegido para tan importante poder, tarea? ¿Y eso no es lo mismo que el diablo le sigue susurrando a muchos cristianos? Tú eres el escogido, tú eres el elegido para cambiar esta sociedad tan corrupta. Dios te ha elegido, ¿verdad? Porque si no lo creyeron, ¿para qué se lanzan a la política? Si saben que no son los escogidos por Dios.
¿O no? Diablo le dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se le doy. Hermano, los gobiernos del mundo y la gloria mundanal han sido otorgados permisivamente por Dios al maligno. Esta es la voluntad permisiva y contra esto no hay ley. Jesucristo no le dice mentiroso. No, hermanos. No lo acusa de haber mentido al decirle que los reinos eran de él y que él gobernaba y que el diablo gobierna este mundo en la voluntad permisiva. Jesucristo no lo negó. Amén. Lo que el Señor hace es rechazar la satánica oferta de un cogobierno con Él. No solo porque el costo era adorarlo, sino porque eso no estaba en la voluntad, iba en contra de la voluntad de Dios. Aunque es Dios quien pone y quite reyes, el diablo gobierna en la voluntad permisiva de Dios. Él es el príncipe de este mundo. Hebreos 2:15. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos nos dice que el gobierno del mundo está bajo servidumbre del diablo. Cristo no desea gobernar ahora en un mundo que está bajo la cabeza de Satanás en su servidumbre. Igualmente, hermanos, el propósito de la iglesia en este mundo no es cogobernar con el príncipe de este siglo en un mundo de esclavitud que no es suyo. Ni tampoco a través de la política traer al mundo la libertad de Cristo. No. Esto lo hace solamente a través del poder del Evangelio. Cristo nos dejó el ministerio de la reconciliación, no de la conquista del mundo. Él no dejó a su iglesia aquí para mejorar al mundo. Él vendrá un día a reemplazar al mundo. Dios no quiere que lo mejoren, hermanos. Dios un día va a venir a reemplazarlo, a cambiarlo. Además, todo lo va a devorar con el fuego. Si Él quisiera mejorarlo, ¿para qué lo va a devorar con el fuego? En la consumación de las cosas. Ahora el reino de Dios es espiritual y se manifiesta de forma invisible en cada creyente. Pero cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra, Él reemplazará este sistema mundanal corrupto y satánico por su reino visible de paz, de equidad, de santidad, de justicia universal. Recién será el momento, hermanos, en cuanto el linaje escogido y el real sacerdocio que está profetizado en Pedro gobierne en este mundo, que la iglesia gobernará con Cristo físicamente. Recién será ahí. Amén. Él no desea co-gobernar con el diablo, porque su reino, hermanos, no es de este siglo. Cuando la iglesia incursiona en política, ¿sabe lo que está haciendo? Se está uniendo en yugo desigual con los incrédulos, pues el diablo es el Dios de este siglo y quien cegó el entendimiento de todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo puede un creyente co-gobernar con un incrédulo? Ya que es imposible que gobierne solo sin que esto implique unirse en yugo desigual con el incrédulo. ¿Cómo la iglesia co-gobernará con alguien que no tiene que tiene el entendimiento cegado, porque la luz del evangelio no le resplandece? Todo esto, hermano, está fuera de la voluntad del Señor. ¿Ven? Finalmente, Pedro nunca animó a Cornelio, un alto oficial del gobierno del ejército romano, después que éste se convirtiera a Cristo, a que usara su influencia y poder para hacer del gobierno romano más justo. Nunca, hermanos. Ellos dejaron que la Biblia no dice que el que es santo santifíquese más y el que es impío continúa con su impiedad. Amén. La ayuda que dio Pablo al joven macedonio después que éste en una visión, le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos, fue predicar el evangelio, no mejorar la situación política de Europa. Cuando le dijo ayúdanos, le estaban pasando muy mal. Y Pablo no fue a mejorar nada de política, nada de dar leyes más justas, nada de eso. Fue a dar una ayuda espiritual. Amén. Dos reinos, de diferentes reinos y servidores, no pueden coexistir ni gobernar en un mismo territorio. Lo único comprensible es que exista una guerra continua con sus propias armas. El Dios de este siglo terminará llevando a este mundo a la entropía, pues el reino espiritual de Dios, cristianismo, concluirá en el rapto de la iglesia y su postrera glorificación. Pablo, después de ser acusado de sedición, ¿sí?, se defiende diciendo: no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, dice Hechos 24. Ahora, es precisamente lo que todo político de hoy hace, y que todo creyente, sea creyente o sea no. ¿Qué hacen, hermanos? Disputan con todos sus adversarios políticos y amotinan a las multitud en lugares públicos para ponerla a su favor. ¿Hacen eso o no? Contrario a lo que decía Pablo. Pablo decía que él
procuraba tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Él no se metía, hermano, no contendía con nadie. El que entra a política tiene que entrar a contender con otros partidos políticos y tiene que amotinar gente y hacer campañas y todo eso. Pablo decía, no, porque vas a tener detractores. Los otros políticos no van a estar contigo y los seguidores de otros políticos van a estar en contra de aquellos cristianos que postulan. Y Pablo dijo, no, yo siempre he procurado tener buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Cuando el Señor le intervinieron, cuando el Señor Jesucristo le pidieron intervenir para impartir justicia en un problema de herencia, ¿se acuerdan? Él también lo rechazó diciendo, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Ni siquiera en eso, hermano. 6. ¿Por qué muchos cristianos y ministros están entrando entonces en la política hoy día? Pastores incursionando en la política. Lamentablemente no solo creyentes están entrando en la política, sino que pastores están abandonando el ministerio para supuestamente servir a su nación a través de la política. Uno dice, no he abandonado, he pedido licencia. ¿Dónde he visto que se pide licencia? ¿Que a quién le ha pedido? A Dios. Y que muestre el documento que Dios le ha dicho que le ha dado licencia. Falta que le dé vacaciones. Bíblicamente Dios formó a los ministros para la edificación de la iglesia, no para servir en política. Eso dice la palabra de Dios, Efesios 4, 11 al 12. Y el mismo Dios, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministros que abandonan el santo llamamiento divino al ministerio están en abierta rebeldía al Señor. Dios nunca los formó para la política. Todo ministro de Dios debería ser conocido, hermanos, por predicar el Evangelio de Dios, no por estar en política. Así sean las más puras y buenas intenciones. Está bien lejos ese hombre o esa mujer de la voluntad de Dios y del entendimiento de Dios. Hay otra, hermanos, intención ahí muy escondida que a veces ni las personas mismas son conscientes de eso. ¿Amén? ¿Política o politiquería? Porque dicen así, ¿no? Yo no quiero ser un politiquero, sino ser verdadera y buena y santa política, todavía dice. La politiquería es el hambre electoral de poder y después, en un segundo plano, dar servicio. Aunque muchos creyentes alegan que ellos harán buena política y no politiquería, pero como ya lo hemos visto, Dios no desea que sus hijos, ni uno ni lo otro, hagan ni política ni politiquería. ¿Amén? Al contrario, lamentablemente, en estos últimos tiempos, la politiquería se ha entrado en la iglesia. Se ha entrado, hermanos, donde para medir que una iglesia es agradable a Dios y donde Dios está con esa iglesia, ¿sabe cómo la miden? Por el número de miembros o porque es muy famosa. ¿Y quién le ha dicho a usted que la espiritualidad de una iglesia se mide por la cantidad de números, por la cantidad de creyentes, de congregantes, de asistentes, o porque es bien famosa y porque es bien conocida? Ahí no se mide la espiritualidad. Entonces, la médula del problema, en su gran mayoría, no la totalidad, pero en su gran mayoría de muchos creyentes que están incursionando en la política, no es buscar cambiar el mundo a partir del servicio, sino de la obtención del poder y la gloria humana y terrenal. El último punto, ¿cuál es la responsabilidad del creyente entonces frente al Estado? La iglesia no está en contra de las instituciones políticas de un país, no se le opone, no hace guerra contra ellos. Amén. Por el contrario, las respeta y obedece siempre y cuando estas legislen leyes que no sean antibíblicas. Amén. Su responsabilidad entonces del creyente es la siguiente. Una es respeto a las autoridades por ser estas servidores de Dios. Primera de Pedro 2:17. Segundo es obediencia al Estado. Romanos 13, 1 y 2 que dimos al comienzo. Amén. Tercero es pago de sus impuestos, sus arbitrios. Mateo 22, 21. Y por último es interceder por toda autoridad. 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto que hagan oraciones, rogativas, peticiones, dice, por todas las personas que están en autoridad. ¿Ven? Entonces, ¿el cristiano debe o no debe votar? Como cristianos debemos, en lo posible, defender la justicia en nuestra sociedad, sin caer en la incursión en la política. Y en estas votaciones electorales nos da la oportunidad de votar por lo que más se ajusta a la voluntad de Dios. Amén. Esto es un deber cívico, y está separado de mi responsabilidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Dios de la gloria, Señor. Te damos gracias, Dios, en este tiempo, en esta
Bye.